Manizales en perspectiva. Un video podcast de Manizales ¿Cómo vamos? Únete a este espacio donde hablamos sobre calidad de vida. Mi nombre es Jason Giraldo, tengo 34 años, soy de la ciudad de Manizales. Normalmente mi medio de transporte es vehículo particular o por ende motocicleta. Pero en muchas ocasiones también tomo el servicio público de la ciudad de Manizales como taxi y como bus. En un 90% creería que el servicio de la ciudad de Manizales es positivo. Digo positivo porque las instalaciones o los vehículos en los cuales uno se moviliza son de alta calidad, el servicio es muy bueno, el precio es adecuado y tiene regulaciones de tarifa. Para mí eso en cuanto al pago y eso es seguro. En cuanto de pronto por qué uso el servicio particular en vez del público, por seguridad, porque no sabemos nuestras esposas o nuestros hijos cuando alberguen algún tipo de servicio público a qué se pueden ver, qué vulnerabilidad pueden tener en cuanto al servicio, al desplazamiento donde se van a dirigir. Entonces por eso tomo pues el servicio privado. En el episodio de hoy, movilidad. La movilidad en Manizales a partir del informe de calidad de vida de 2023. Estamos con Tatiana Carvajal, trabajadora social, hace parte del colaboratorio Pluriversos. Bueno, aquí muy contento de tenerla, Tatiana. Nosotros hemos hecho también un seguimiento del trabajo que ha venido haciendo usted, sobre todo en temas de movilidad, poniéndole este énfasis en los temas de género. Y algo tan difícil que en Manizales yo creo que todavía nos ha costado mucho conversar, y es incluir esta discusión en todas nuestras discusiones de movilidad. Primera pregunta, ¿cómo vio usted los datos de movilidad de la ciudad? Una ciudad que se está bajando el transporte público, que todavía no encuentra cómo usar la bicicleta, que la moto y el carro siguen siendo el medio principal. ¿Qué es eso de destacar que para usted le sonó ahí con esos datos? Bueno, hola Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante y gracias por abrir los temas de género para la agenda pública, en este caso de movilidad. Sobre el informe de calidad de vida de Manizales ¿Cómo vamos? Pues son cifras esperadas, cifras que vienen presentándose, digamos que año a año en este informe. Yo primero me posiciono, yo hablo y me ubico desde mis estudios investigativos en el colaboratorio Pluriversos, desde algo que hemos denominado la movilidad justa, desde un enfoque que viene desde ahí. Entonces, desde ese enfoque, pues yo cuestiono muchas veces los conceptos de eficiencia, etcétera. Entonces, desde ahí leo el informe, ¿vale? Uh-huh. El informe, como te decía, cifras esperadas. Lo que me preocupa, que no es de total rango de acción del Manizales ¿Cómo vamos? Pero sí es una lectura de ciudad, y es que Manizales no cuenta con una política de movilidad. Y específicamente yo soy ciclista urbana hace más de 8 años y pues Manizales no cuenta con una política pública de la bici, por ejemplo de las micromovilidades, que nos permita tener, digamos que un proceso mucho más estructurado y organizado en la ciudad para hablar del tema de, digamos, una movilidad justa con el planeta. Entonces eso es lo primero que me permite ver, digamos, el informe de estas cifras que demuestran, por ejemplo, que tan solo el 1% de los manizaleños, digo los porque ahora también voy a hablar de eso, utilizamos la bicicleta, que es muy bajo frente a un 45% más o menos de las personas que utilizan el auto privado en Manizales, frente a un dramático descenso del sistema de transporte público. Y digamos que eso también me llama mucho la atención, y es porque más del 50% de las personas en Manizales utilizan el auto privado, frente a una ciudad que no tiene, digamos que la capacidad para tener ese número de carros. Hace 3 años, también 4 más o menos, leí el informe y decía que Manizales superó una tasa de motorización del 200%, que se está viendo pues reflejado en la ciudad. Entonces eso es un poco lo que veo en el informe. También pues se sigue pensando mucho la movilidad desde digamos un enfoque anterior, que es desde los temas de transporte,
Yo me paro desde un lugar que se llama el Giro de la Movilidad, donde ahí, además de medir la movilidad desde un punto de llegada y un punto de partida y el número de desplazamientos, lo que se busca es entender la experiencia del ciudadano cuando se moviliza, ¿cierto? Y ahí pues me parece que es clave también que los estudios tal vez tan importantes como los que hace Manizales Cómo Vamos empiece digamos a incorporar este tema de la experiencia, cómo es la experiencia por ejemplo de las mujeres cuando se movilizan, cómo es la experiencia de alguien con movilidad reducida cuando se moviliza por la ciudad, etcétera, etcétera. Detengámonos en eso, pensando en las mujeres, ¿cómo es la experiencia? O sea, ¿qué han podido ver ustedes de eso? Como una trabajadora social que investiga desde este lugar que he mencionado, cuántas mujeres específicamente nos movemos en bicicleta por la ciudad. ¿Por qué? Porque los estudios acerca de la movilidad y el género demuestran que las mujeres tenemos patrones de movilidad diferentes a los que tienen los hombres. ¿Por qué? Y aquí hay un concepto clave que es el concepto de movilidad del cuidado. Este concepto es acuñado por una autora muy importante de México que se llama Inés Sánchez de Madariaga, y específicamente la movilidad del cuidado trata de todo tipo de desplazamiento que tiene que ver con la movilidad de otros. Es decir, principalmente la movilidad de niños a las escuelas, la movilidad de personas a los centros de salud y EPS, hacer las compras. Y tú, Camilo, eres una persona súper inteligente y imagino que sabes que las mujeres somos históricamente, digamos, las que se les ha asumido o impuesto una carga mayor de cuidados. Entonces, la experiencia de las mujeres está atravesada por ese tipo de movilidad, ¿cierto? Yo participé en la construcción del sistema integrado en transporte público de Manizales que se diseñó, digamos, desde el 2020 y que ya están los estudios, fueron apoyados por la Embajada Británica, y este es el único sistema integrado de transporte diseñado con un enfoque de género. Lo que demuestra este estudio en la consultoría que se hizo es que las mujeres en Manizales utilizamos principalmente el transporte público y esa experiencia está atravesada por el tema de los cuidados. Entonces, ordeno un poquito para responder a la pregunta que me haces. Las mujeres, al momento de habitar la ciudad y de movilizarnos por la ciudad, según los estudios, la investigación que yo hago y los estudios, la literatura al respecto demuestra que las mujeres sufrimos 3 formas de injusticias. Nosotros, una injusticia espacial, porque las mujeres históricamente no se nos impulsó a usar el espacio público, sino estar más en el espacio doméstico, en la casa. La violencia vial, porque también como ciclistas y como mujeres que caminamos nos enfrentamos a ese tipo de violencia. Y la violencia de género, que es clave aquí, específicamente el acoso sexual callejero. Yo siempre hago una pregunta cuando estoy en espacios abiertos con público y le digo, levanten la mano las mujeres que han sufrido acoso sexual callejero esta semana. Las personas que nos están viendo, oyendo, podrían levantar su mano. Podrían levantar su mano. Acaba de levantar su mano aquí Mariana, que es muy importante. Pues sí le pediría a ustedes que levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes fueron acosados esta semana, acosados cuando se movilizaban por la calle? Siempre hay como un no, después una anécdota, yo recuerdo. Entonces, sí, esa es una injusticia que nos transforma la movilidad de las mujeres. Sí. Es súper clave, tanto en el transporte público como en caminando, como en la bicicleta, porque eso hace que, por ejemplo, no montemos a ciertas horas, no nos vistamos de cierta manera, necesitemos de otros para movilizarnos por ciertos lugares. O sea, transforma totalmente nuestra experiencia de movilidad. Se me hace bien una anécdota. Digamos, yo he sido como en lo personal ha sido como un radical de los peatones. Yo el acto de caminar y de moverse caminando, y justamente visitando ciudades con mi pareja siempre me pasa eso, como qué rico esta caminada que nos pegamos, como pasamos de bueno, tan bueno que es caminar esta ciudad, y la respuesta de ella es la contraria. Total. Porque su sensación en el caminar en esas ciudades
pues cambia totalmente, y uno como hombre pues no lo ve generalmente porque uno no lo vive, ¿no? Y eso es clave en el momento de analizar cifras. ¿Por qué? Porque las cifras históricamente se han analizado de manera neutral, pero con esa experiencia que tienes con tu pareja, supongo que la experiencia que tiene Mariana, la experiencia que tengo yo, mi mamá, mi suegra, seguramente es súper diferente a la que viven y está atravesada por esas formas de injusticia. Aparte porque, pues, supongamos esta ciudad que tiene un carril ciclo preferencial, pero constantemente los ciclistas, digamos, y las ciclistas ponemos el cuerpo, digamos que diariamente nos enfrentamos a la muerte. ¿Por qué? Porque, pues, si sabemos que la Santander es una vía de 30 kilómetros por hora, pero eso no se cumple. Y pues digamos que cuando andamos en bicicleta por este espacio nos tenemos que sortear la vida y porque un carro se nos atraviesa o el transporte público nos cierra. Entonces esta también es una injusticia que vivimos por no tener un espacio, y eso está atravesado por cómo se construyeron las ciudades modernas, y es que se construyeron para el uso del auto privado, ¿cierto? Hay un enfoque, digamos, carrocéntrico o autocéntrico de esa forma como se han construido las ciudades, y que nos hace que ahora en el 2024 Manizales estemos haciendo discusiones como cuánto se le da a los ciclistas, qué arbolitos se tumban y qué no. O sea, estamos súper rezagados, por ejemplo, en temas de movilidad justa, en lo que un poco el informe llama movilidad sostenible, no teniendo, por ejemplo, espacios que promuevan la movilidad activa de las personas en Manizales. ¿Y qué es básicamente la movilidad activa? Es todas las formas de movilidad que hacemos o desempeñamos con la fuerza de nuestro cuerpo. Sí. Va desde la bicicleta, va desde la silla de ruedas, que muchas veces no pensamos. Por ejemplo, pensemos cuántas mujeres en silla de ruedas vemos habitando la ciudad. ¿Qué pasa con esas mujeres que están en silla de ruedas? Están confinadas al espacio, si no tienen el acceso a recursos para moverse, por ejemplo, en transporte privado. ¿Qué hacemos al respecto? No, estoy viendo como varios... digamos, mi siguiente pregunta ya la has ido contestando, porque es como los retos del futuro. Estoy viendo, primero, necesitamos unos diagnósticos y unos datos mucho más precisos para identificar como esos elementos que son vitales en un concepto de movilidad justa. Uh-huh. Obviamente la integración en la política pública hacia el futuro, que es como otro reto, pero sí. ¿Qué otras cosas crees que nos falta? ¿Cómo te imaginas la ciudad en términos de movilidad, en ese enfoque de movilidad justa hacia adelante? Digamos que lo clave aquí y el reto mayor es que Manizales tenga una política pública de la bicicleta, ¿vale? O de micromovilidades, que no solo hable de la bicicleta, sino de la patineta, y ahí es donde entra el concepto de micromovilidades, de las scooters, de los patines, etcétera. Eso es, digamos que hacia donde tiene que ir la ciudad. También tratar todo el tema del sistema integrado de transporte público, porque ahí entra otro concepto que es la intermodalidad. Manizales es una ciudad muy quebrada, pero si queremos promover la movilidad activa debemos garantizar que todo el sistema se articule para que yo pueda tomar mi bicicleta desde el terminal de transportes, subir por el cable aéreo, ¿cierto? Claro. Y movilizarme por la ciudad. Es como salirse al paso esta idea de, es que en Manizales es imposible moverse en bicicleta. No, sí. Posible sí es si tenemos intermodalidad, si yo puedo subir mi bicicleta al cable, si yo puedo subir al bus, si la puedo... Y aquí es donde entra también el concepto de movilidad justa, es porque las medidas, digamos, afirmativas para la movilidad activa, para la movilidad en bicicleta, por ejemplo, no pueden causar otras injusticias, es decir, la movilidad de unos no puede ser la inmovilidad de otros, es decir, se deben garantizar que estos sistemas también estén en las comunas de Manizales, porque pensemos, en las comunas de Manizales hay ciclo de infraestructura, ¿no? Hay un bicicarril. No, ¿qué pasa con esas mujeres que por temas económicos, o esas personas, hombres, que por temas económicos se tienen que desplazar en bicicleta desde la comuna Ciudadela del Norte? O sea, ¿cómo garantizamos que los buses y busetas que van allá tengan una intermodalidad, que si quiere desplazarse en bicicleta por la ciudad porque les sale más económico, es más justo con el planeta, se movilicen? Por ejemplo, que su bicicleta la puedan montar o al bus, o tengan los racks o los portabicicletas que una vez se impulsó desde acá, desde la ciudad de Manizales. Eso es súper claro. Voy rapidito aquí. Ese sistema de centrar el uso del carro. ¿Qué estrategias vamos a impulsar para descentrar o desincentivar el uso del auto privado? Que la Secretaría de Movilidad realmente funcione como una Secretaría de Movilidad.
porque realmente el nombre es ese, pero está operando todavía como una Secretaría de Transporte. Pregunté en un derecho de petición que enviamos si, por ejemplo, hay personas de enfoque social en la Secretaría y la respuesta fue que no había nadie, y eso aunado a, ven, qué estrategias en términos sociales y de transformación de prácticas culturales están haciendo los de la Secretaría de la Movilidad. No está, entonces que se le dé más, digamos, ese estatus a esa secretaría. Y ya en temas de lo que me interesa personalmente es, digamos, que exista unos protocolos de atención para prevenir el acoso sexual callejero en los diferentes sistemas de transporte. ¿Qué vamos a hacer como empresas privadas que prestamos el servicio de transporte para garantizar que tanto los conductores estén formados cuando una mujer o una persona con diversidad sexual y de género reciba un acoso sexual dentro del transporte público? ¿Cómo actuar al respecto? ¿Qué va a hacer la policía? ¿Vale? Eso es súper importante. Algo también muy importante que Manizales también no cuenta es que se conforme una mesa municipal de movilidad, de movilidad activa y micromovilidades, para que nos permita a los ciudadanos y a las ciudadanas, a las organizaciones, a los líderes, tener como conocimiento de todo lo que se está dando en materia de movilidad, y también que nos permitan capacidad de decisiones. Eso es súper clave, esos espacios. Bogotá la tiene, Medellín la tiene, Manizales se le está exigiendo desde las diferentes, digamos, movilizaciones que se han dado en el tema de la ciclobanda, que esta mesa se pueda crear. De hecho, ya hay una veeduría ciudadana al respecto de la bici. Aquí estuvo con nosotros Tatiana Carvajal, muchas gracias. Gracias.